Babenuri kikimbi, tachi rachulev, yinus lankun rama, babiyan kasajan runojel di rukosik, inuchakul, chapajun rama, snichuksib inang, ika kuchila gaskin apong kami. Dentro del pensamiento indígena cachiquel casi que no hay nada que se hace solo, ¿verdad? Que todas las cosas que vamos haciendo se hace de una manera colectiva. Y esa colectividad creo que es la base para descubrir cuál es tu función o cuál es tu papel dentro de la sociedad, ¿verdad? Pensar en arte en estos territorios está muy relacionado a cómo la vida está conectado con la naturaleza, con la memoria y con el espíritu de los que nos antecedieron. Entonces el arte surge a partir de una necesidad, ¿verdad? Que puede ser conmemorar la vida y por otro lado una conmemoración a todas las herencias que dejaron sembrados nuestras ancestras y nuestros ancestros para dar continuidad a la vida. Sí. Dios sabe, abuelito, Dios sabe, abuelo, Dios sabe, malajam, malajam pisipambe, afiyombe, Mateus kachame. Los chivis cuando fueron mal porque mal los pe sama sampai lo más kasama cuando pata o más kasama cuando va muy importante entonces porque es un momento importante sin con más chivis bueno que tomar con un esfuerzo para comer que te mamá y quiere que no hacemos estas ofrendas a las piedras. Les ofrendamos las frutas, el incienso, licor, tabaco, palabras. Es en ella que los antepasados vienen a refugiarse para tener un cuerpo, para nosotros poder tener un contacto físico. Y la idea de mostrarlo era para llevar un mensaje de decir que no todas las cosas están a la venta, que hay cosas que pertenecen a la humanidad y que nadie lo puede poseer, ¿verdad? Entonces me parecía como justo que las prácticas de los pueblos, aún circulando en un mercado del arte, siga perteneciendo a ellos y a nosotros. Solo déjenos decirles que no la estamos vendiendo, pero que a partir de su interés los podemos nombrar como cuidadores de la obra por un determinado tiempo. Y entonces al ser cuidadores de la obra, lo que implica es que no son dueños, sino que son colaboradores y contribuyan para que otras culturas también hagan una introspección y que la gente tenga una conexión con sus orígenes, con sus antepasados. Cuando yo pienso una idea, a veces es un deseo mío y se lo comparto a mi hermano. Visualizamos las cosas juntos.
Mis hermanos son otras extensiones mías y yo soy otras extensiones de ellos. Y nosotros somos extensiones de mis padres y mis padres son otras extensiones de otras generaciones que ya se fueron. Y entonces tenemos esa misión a través de nuestro trabajo. Tenemos algo que decir, algo que contar y este deseo de construir una historia familiar, construir un perfil de nuestra existencia y de nuestro paso aquí sobre la tierra y específicamente en Comalapa. Entonces también está este compromiso de querer dejar un pequeño rastro. Una de mis abuelas, la que vivía aquí en esta casa, yo me puse a escribir una infinidad de memorias de ella. Hay uno que marca mucho, que es un canto que ella hacía. En su casa habían muchos árboles frutales, habían muchas aves, gallinas. Primero les llevaba maíz y después las llamaba y después hacía un canto como kit 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 y agarraba un puño de maíz y lo soltaba en el suelo. Y cuando todos los granos se quedaban como una constelación, los animales venían a picotearlos. Y entonces, cuando ella murió, yo me quedé pensando que nunca más iba a escuchar el canto de ella. Y entonces yo pensé que sería muy interesante sacar un poco dentro de mí ese canto. ¿Y cómo lo voy a sacar? Entonces yo junto con mi familia empezamos a pensar que sería bueno pintar la fachada de su casa con barro, escribir el mismo canto pero con tierra sobre la fachada de su casa y que el color de la tierra sea el color de su voz. Y entonces fueron varios elementos ahí que se fueron como configurando hasta que se quede una pieza donde se cierra un ciclo, tanto el pensamiento y su materialización. Cada vez que nosotros salimos de nuestra casa, está esta palabra que se dice en cachiquel, tachajir, alaj tachajir abi. Si yo transformo esta palabra en imagen, pudiera sonar como ahí te proteges con la esencia del fuego que serían las cenizas. Y entonces cuando hago este performance es que mi papá y mi mamá agarran una olla de cenizas de este tamaño y ellos colocan las cenizas sobre todo mi cuerpo, como una manera para visualizar cómo es protegerte dentro del idioma cachiquel. De arte, kohun rupej y kohurikats, taj kunogel, nikatzin chke, taj chke kunogel, kohun kosan o chopo, kohun orkaso, kokairi tzij, digen no kapanukush, taj nin chop, chkerik atzin de arte. Nikatzin, di chink oye, kori. Din oj yekil chupan inik atzin di chin kayek di sipan kan chkima runojel tas chakot. Teníamos el deseo de tener un vehículo. Entonces yo regresando de un viaje de Brasil dije, bueno, voy a participar en un concurso y mi meta va a ser ganar. Entonces a partir de ahí yo seleccioné 4 fotografías
Y entonces yo dije, bueno, ahora sí voy a imprimir las fotos. Pero lo que pasaba es que tampoco tenía dinero para imprimir las fotos, entonces mandé los archivos y ahí se imprimieron las cosas. En el momento de la premiación me di cuenta que me habían dado el primer lugar y entonces dije, bueno, sé lo que quiero. Con ese dinero voy a comprar un carro, ¿verdad? El arte es un vehículo para llevar las cosas con mucha responsabilidad, pero también es una metáfora del vehículo, ¿verdad? Porque a quienes transporto es mi familia, es el pensamiento y la memoria de ellos. Y entonces a partir de ahí salió esa escena de pensar cuántos viajes hemos hecho juntos. Me pareció interesante hacer esta escena cuando el carro se descompone y hay que empujarlo. Ahí viene otra vez la fuerza colectiva y la presencia de todos. Por eso también hay una escena del pick-up donde está abierto del capó, alguien quiere arreglar el carro, pero en verdad no hay ningún mecánico. Pero ese gesto para mí es muy importante porque es, a veces apagaste el carro y lo volvés a encender y vuelve a arrancar. A veces la vida quiere una pausa. A veces tenés que pararte ahí y entender por qué precisamente estás en ese lugar. Manjun chiqueta ri asleng ruk ekenta chuero no jetu omperikin irikin rukush irikin rukish istu hekta gano na malach mam tichin sting entari no samach inak fitkisti papam kamperi no tikir sampe katikir sampe kiking ribach anas agari hong kainut sih umah masa kanila